Muy buenos días a todos, o muy buenas tardes, depende de cuándo nos estén viendo y desde dónde nos estén viendo. Para mí, el embajador de México en los Países Bajos, José Antonio Zabalgoite, es un privilegio poder tener conmigo a tres actores protagonistas de dos exposiciones que se han exhibido en la Embajada de México en los Países Bajos, retratos de mujeres y hombres mexicanos en los Países Bajos. Y sin más preámbulo, quiero pedirles que ustedes mismos se presenten. Vamos a empezar acá con la creadora del concepto, quien ideó la exposición. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias, embajador, por abrirnos las puertas ya en dos ocasiones a la Red de Talentos Mexicanos y al grupo al que estoy representando, que es el de Igualdad de Género, de donde surge todo este proyecto. Muchas gracias por abrirnos las puertas aquí a la embajada. Y bueno, soy Alejandra Nettel, soy fotógrafa. En este momento estoy con ese puesto. Soy también actriz y soy directora artística de Dimension for Theater. En este proyecto pues estoy como fotógrafa, soy de la Ciudad de México y tengo 24 años aquí en Países Bajos. Eso, y me gustaría pues seguir con DJ y con Esperanza. Gracias. Hola, buenas tardes o buenos días. Soy Didier Toscano, soy administrador de riesgos. Llevo 16 años aquí en Holanda. También quiero agradecer a Alejandra, al señor embajador y a la embajada en general por este proyecto y ser parte de los que den voz de los protagonistas, de los mexicanos y mexicanas que viven aquí en Holanda. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o muy buenas tardes. Yo soy Esperanza Huerta Loanga, soy investigadora de la Universidad de Wageningen y también investigadora en el Colegio de la Frontera Sur en México. Y agradezco de igual forma a Alejandra Nettel por este hermoso proyecto y al embajador por abrirnos las puertas aquí. Y bueno, trabajo con microplásticos en el suelo, pesticidas, algunos temas que no son muy agradables, pero bueno, en eso trabajo yo, en el suelo. Pues muy bien, bienvenidos y compartamos con el público y con la comunidad mexicana, no solamente en los Países Bajos. Estoy seguro que este video puede ser visto en cualquier parte del mundo en que haya un mexicano. Y para mí ha sido siempre un orgullo el ver cómo la manera en que los mexicanos se abren paso a donde llegan por diferentes razones a vivir fuera de nuestro país. Entonces, primera pregunta, Alejandra, ¿de dónde surge la idea de hacer estos retratos que de algún modo reflejen estas diferentes historias personales de tantas mujeres y tantos hombres de México que han venido a residir aquí a los Países Bajos? Este proyecto surge desde hace muchos años, desde el 2005 empieza realmente el proyecto con el que comienzo a fotografiar retratos, siempre retratos. Esa es mi especialidad, eso es lo que más me gusta, y empiezo a fotografiar artistas hispanohablantes aquí en Países Bajos. De ahí me surge realmente como decir, bueno, yo también quiero hacer algo por mi país, por los mexicanos. Vi el poder que tiene lógicamente el hacer de un grupo una exposición. Y ahí después, junto con Esperanza, empezamos a hablar de un proyecto que tuviera que ver en ese momento con mujeres para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y eso se remonta ya a 2018 que empezamos con eso. De ahí fue que surge el proyecto, el primero que fue en 2019, el de retratos de mujeres mexicanas en Países Bajos, y después, lógicamente, teníamos que seguir con el tema de igualdad de género, que es con lo que estamos tratando, y era lógico que teníamos que también invitar a los mexicanos que están aquí en Países Bajos a formar parte de la segunda etapa de este proyecto, Retratos de Hombres Mexicanos en Países Bajos. Bueno, la verdad es que cuando yo tuve el privilegio que me tocó ya inaugurar la primera exposición, y recuerdo también que incluso quien realmente hizo la inauguración formal fue la subsecretaria de Asuntos Multilaterales, Marta Delgado, quien nos hizo el honor de, en una visita que estaba haciendo a Países Bajos, cortar el listón. Y de las cosas más interesantes de esta exposición, desde mi punto de vista, es que no solamente es el trabajo artístico del fotógrafo que capta una imagen, una expresión,
sino que vinculado con cada una de esas imágenes y cada una de esas expresiones hay una persona, y esa persona tiene una historia, y esa historia está relatada de manera breve, tanto en neerlandés como en español, en la exposición, y cada retrato de mujer o cada retrato de hombre es una historia distinta. Y ahí voy a entrar con ustedes, a ver, empezando con Esperanza. ¿Cuál es la historia detrás de Esperanza en los Países Bajos? ¿Cómo llega? ¿Cuál ha sido la razón para venir para acá? Muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, yo, Esperanza, llego en el 2010 a hacer investigación. Yo soy investigadora, entonces tengo el derecho de hacer un año sabático. Entonces vengo a la Universidad de Wageningen a investigar cuestiones de suelo, fertilidad del suelo, lombrices de tierra, con colegas holandeses. ¿Desde dónde? Vengo de México para acá, de México, del Colegio de la Frontera Sur, en Tabasco. Me vengo para acá a hacer investigación en suelos. Bueno, en el área de suelos y lombrices soy conocida, desde entonces yo ya era conocida, entonces fue fácil hacer el vínculo con la Universidad de Wageningen, y también porque una colega mía, que también estaba en Tabasco, estaba aquí en la Universidad de Wageningen. Bueno, pues entonces hago investigación en relación a lombrices en Huxewaard, y entonces conozco a mi esposo. Mi esposo es un holandés, y entonces a partir de 2010 empiezo a viajar constantemente entre México y Holanda, hasta que en el 2015, bueno, me establezco más tiempo aquí, sigo con mis pies en México, igual, tengo también estudiantes allá, y entonces hago investigación relacionada con microplásticos en el suelo y lombrices de tierra. Empezamos las primeras investigaciones, pensamos que se iban a morir las lombrices, pero no, entonces empezamos a ver qué pasa aquí, y entonces fue un boom. Empezaron a llegar estudiantes de diferentes partes del mundo, de China, y entonces empieza a abrir un nuevo campo de investigación en la Universidad de Wageningen. Entonces, bueno, yo ya tengo un proyecto para seguir trabajando aquí, y por supuesto, bueno, pues me caso y todo esto, ¿verdad? Y entonces mi vida profesional y personal se desarrolla de manera más plena, podemos decirlo así, aquí en los Países Bajos. ¿Y la historia detrás de la llegada a Países Bajos de Didier? ¿Cuál es, Didier? Bueno, la mía es una cuestión laboral porque yo trabajaba en Shell en Estados Unidos. Primero inicié trabajando en Pemex, que es el sector energético, y gracias a pues, la buena relación que Pemex tiene con otras empresas, pues me ofrecieron un trabajo en San Diego, California, en Shell. Después de 5 años pude moverme aquí a otro puesto de trabajo porque Shell en general rota a su personal. Vine a trabajar por 3 años en el grupo de gas natural licuado. Después de eso me cambié a lo que es la gestionadora de activos de la pensión de Shell. Y en ese momento también es cuando conozco a la que es mi ahora esposa, que es rusa. Nos casamos aquí, empezamos a formar familia, generar raíces, tenemos hijos, y la vida pues nos va haciendo con más vida neerlandesa, ¿no? Entonces, afortunadamente tuvimos la oportunidad de tener también más trabajo, nos quedamos más tiempo y aquí seguimos. Ese es ahora mismo. De las respuestas de ustedes veo ya un par de elementos comunes. El primero es la alta capacidad profesional de ambos, y eso es también una constante en la exposición, que refleja el que los mexicanos están viniendo a los Países Bajos con una enorme capacidad de trabajo, como siempre la tienen en todos lados, pero además con una preparación profesional muy particular en diferentes campos. Y eso es algo que nos hace sentir orgullosos a todos los mexicanos, de verlos a ustedes desarrollarse sin ningún tipo de complejo, de tú a tú, de igual a igual, con cualquiera en el país. Y el segundo elemento es esta parte, complementando lo profesional, es empezar a echar raíces a través de las relaciones de pareja. Los dos encontraron su pareja aquí una vez que llegaron acá, y eso les ha ayudado a sentarse, a estabilizarse, a permanecer en los Países Bajos, y esa es otra de las características. Y yo les preguntaría a los tres, porque también Alejandra tiene ya un buen rato de vivir en los Países Bajos, como mexicanos, ¿cuáles dirían ustedes que son
los principales retos a vencer para un mexicano que llega a vivir a los Países Bajos? ¿Cómo hace para integrarse a esta sociedad que es tan distinta a la nuestra? Yo considero ahí que sí tiene diferencias como todas las sociedades, pero yo creo que también tiene mucho que ver con lo que usted mencionaba, de dónde venimos y también cuál es nuestra preparación y tener algo fijo, o sea, tener una meta. Y yo creo que en mi caso, yo puedo decir que la adaptación fue muy rápida. Yo empecé a trabajar solo con neerlandeses cuando llegué aquí, en un proyecto de teatro. Entonces la adaptación fue como muy orgánica. Eh, los retos yo creo que es el idioma. Para mí ha sido el idioma y más como actriz y en lo que yo me desarrollo, que es la comunicación, el idioma siempre ha sido el punto básico para la adaptación. Entonces sí he puesto mucho empeño, mucho tiempo para poder aprender el idioma y de esta forma poder ser parte también de todo lo que tiene que ver con la cultura. Entonces yo creo que para mí ha sido, y lo que yo siempre les digo a todos, aprendan el idioma porque eso va a ser la puerta para todo, ya fuera de qué nivel profesional tengas. Yo creo que eso sería el reto principal. Didier, ¿cuál sería? Sí, yo coincido con Alejandra en el sentido de que para mí también fue relativamente fácil y orgánico el nivel profesional, porque los Países Bajos tienen un alto nivel de desarrollo y por ende traen también mucha gente de muchos países, de tal forma que la comunidad internacional que trabaja en compañías grandes, universidades, academia, etcétera, ya está como que el sistema hecho para recibir gente. Entonces por ese lado es relativamente fácil. Y la parte que es la dimensión social es en la que uno tiene que poner empeño definitivamente en el lenguaje, porque cuando uno se va sentando con familia, hijos, pues uno tiene que aprender a comunicarse realmente en el idioma del local, y esa es la parte donde uno tiene que poner empeño. Sin embargo, no es imposible, la gente se genera muy abierta, es muy educada, muy civilizada, y finalmente esos retos se convierten en algo positivo y rinde frutos con el tiempo. Esperanza, ¿coincide? Coincido completamente. Igual para mí el idioma, y también de alguna forma fue rápido la adaptación porque la Universidad de Wageningen es completamente internacional, entonces empecé inmediatamente a dar clases y a dirigir estudiantes en inglés, pero una vez que aprendo el idioma y entonces también puedo asesorar estudiantes en holandés, el idioma es fundamental. Es como abrir una ventana y entonces empiezas a conocer o a ver cómo se ve con este idioma, ¿no? Entonces es muy rico, es un reto, pero es muy rico. Hay otra gran característica de los mexicanos cuando salimos a vivir fuera de México, y ahí es un contraste con la experiencia de nosotros como diplomáticos, porque nosotros llegamos siempre sabiendo que todo lo que tenemos acá es prestado, que la realidad está en México, que además no vamos a quedar nunca en el mismo lugar más que un tiempito. Entonces todo es temporal y somos, no sé si llamarnos peregrinos o llamarnos errantes o llamarnos nómadas, no lo sé, pero sabemos que hay un día que uno llega a un lugar y el día que se va, y sabe uno que es así y que la realidad y la casa y todo está en México. Ahí hay una diferencia enorme, pero hay un punto común, y es que vivir fuera es un privilegio. Y es un privilegio porque nos permite ver México con cierta perspectiva que no tenemos cuando estamos viviendo en México o cuando no hemos salido de México. Si yo les preguntara, y de nuevo empezamos acá con Esperanza, ¿qué perspectiva te da vivir desde Países Bajos y manteniendo esa vinculación profesional con México? ¿Qué ganaste en la manera de ver a nuestro país por estar aquí y por poderlo comparar, contrastar con con la realidad que vives acá en los Países Bajos? Gracias, claro. El estar aquí valoras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, recursos naturales que se encuentran en México son impresionantes, y yo como bióloga de formación, bueno, doctorado en ecología de suelos, puedo decirlo ampliamente porque estaba en Chiapas, en Tabasco, en el sureste mexicano, que es muy rico en recursos naturales. Entonces esa parte es muy rica.
En los Países Bajos tenemos otros recursos, entonces, pero tienen un amplio conocimiento del agua, tienen un amplio manejo en tecnología, son, o sea, muy, muy listos en manejar todo esto. Entonces, trato de combinar ambos aspectos y entonces sirvo de alguna forma como puente para estudiantes, tanto holandeses, cuando vamos antes del COVID, íbamos juntos a México a hacer trabajo de campo, a estudiar y regresarnos, y como estudiantes mexicanos venían también para acá antes del COVID. Entonces espero que regrese. Entonces, ¿qué es lo que me da estar aquí? Es poder hacer este puente, este vínculo entre ambos países, el poder combinar riquezas naturales con tecnología, con avances innovativos que también se pueden adaptar en México, y de alguna forma, bueno, transmitir lo que estamos haciendo aquí allá, de una manera que pueda ser aplicada, ¿no? Didier, tú en tu campo. Sí, la verdad es similar. En términos profesionales, uno toma la perspectiva de lo que es aquí en términos de procesos, la organización que tienen los neerlandeses y organizaciones internacionales que ayudan a contrastar y llevar ese conocimiento a México. Aunque México también he visto que se ha desarrollado bastante en términos profesionales, sobre todo en el área de energía y finanzas, porque creo que la experiencia en México es que también ha habido experiencia de gente como yo que también va y viene y regresa, y ese conocimiento empieza a quedarse ya en México. Incluso en la industria manufacturera ya se sabe que en los estados de Querétaro, por ejemplo, Jalisco, hay mucho conocimiento sobre ingeniería, que es que traen los alemanes, los holandeses también tienen alguna presencia en otro tipo de industrias. Eso enriquece. A mí el enriquecimiento en Holanda ha sido un nivel global en el caso de mi industria, al tener tanta gente de tantos países, y la forma en la que también he visto a nivel personal, para mí lo que traigo, digamos, con México es su riqueza cultural, y eso lo he transmitido de forma personal en términos de música, comida, tradiciones. Al final uno se convierte en un representante del país y uno habla sobre México, sobre lo que es la realidad, y empieza uno a romper con el círculo esas ideas, a lo mejor erróneas, que se tienen sobre México, y la gente empieza a aprender sobre todo de mí, o a dar ejemplo de cómo soy, quién soy, y eso enriquece también la vida neerlandesa en ese sentido. Para terminar, Ale, te voy a cambiar la pregunta, y es una variante de esto. ¿Cómo haces? Los tres tienen familias biculturales, binacionales, mitad mexicana, mitad, en tu caso, Roxa, en tu caso, holandesa, en tu caso, Alejandra también fue holandesa eventualmente. ¿Cómo haces para que los hijos no pierdan la mexicanidad o mantengan la mexicanidad? ¿Cómo se logra eso? Que parecería muy fácil, pero implica también un esfuerzo, así como aprender el idioma. Qué bonita pregunta. Yo creo que es muy fácil, también puede ser muy difícil. Muy fácil, ¿por qué? Porque hay que seguirnos, o sea, hay que escucharnos, hay que estar completamente en nosotros como mexicanos, no perder. Yo creo que empieza desde el adulto, querer separarnos de lo que somos y de nuestra cultura, y eso empieza con el idioma. O sea, puedes decir sí, la comida, lo que comen en casa, bueno, eso yo creo que todos los niños biculturales aquí con mexicano, yo creo que en todo el mundo saben qué son las quesadillas, por ejemplo, ¿no? Porque eso es algo que todos comemos en todo el país, pero yo creo que con el idioma es que también es una fuente. Lo que yo decía del idioma neerlandés es lo mismo con el español. Yo creo que para mí ha sido, desde el momento que yo tuve a mi hija, desde el primer día, yo solo le hablo en español. No importa, a mí no me molesta, y entiendo quienes me dicen, bueno, ¿por qué le estás hablando en español si estamos en Holanda? Eso yo creo que tenemos que aprender también a que todas estas críticas de qué les estamos enseñando a nuestros hijos no nos tienen que afectar. Finalmente son nuestros hijos, y yo estoy súper orgullosa. Y estoy muy orgullosa de los que veo que también a sus hijos les hablan solo en español. ¿Por qué? Porque ahí es donde se pasa la cultura, donde van a México, aunque no vayan a México, si están en casa, leen un libro, están escuchando,
y es la parte donde entra el amor también por nuestro país. Entonces yo creo que enseñarles desde cómo hablamos, porque tenemos una forma muy particular de hablar, cómo comemos, las expresiones, ese amor por el Día de Muertos, por ejemplo. Yo creo que eso es una de las tradiciones que todos deberíamos de darles a nuestros hijos, porque es para niños y adultos. Está, bueno, otras, la fiesta patria, por ejemplo. Ese tipo de cosas, el himno nacional, yo no sé, pero yo a mi hija, desde el principio yo le canto el himno nacional. ¿Por qué? Porque siento que, a diferencia de otros países, en México tenemos este amor por nuestro himno nacional y también es algo que nos une muchísimo. Entonces, y es como algo bellísimo además de la belleza que tiene. Entonces yo creo que para mí eso es la forma en que yo hago todo el tiempo, idioma, tradiciones que son mínimas y cuestiones también históricas que las aprendan, e invito a todos que lo hagan. Pues dijiste que era una bonita pregunta, fue una maravillosa respuesta. No sé si quieren agregar algo más sobre esto, sobre otra cosa, y si no, simplemente despedirnos de la gente que nos hizo un clic para mirar la entrevista, decirles que para nosotros fue realmente una satisfacción tener las dos exposiciones. Es un trabajo no solamente artístico, sino también de muchísimo fondo, de identidad nacional de los mexicanos que estamos temporal o más de más largo plazo en Países Bajos, pero creo que finalmente lo que uno intenta es que en este país lo reciban bien y dejar su huella grande, chiquita, más honda o menos profunda, pero que todos podamos decir, por aquí pasó un mexicano y dejó una buena imagen del país y dejó una buena imagen de los mexicanos en general y sembró una semilla en las familias que dejamos acá. Así que pues gracias a todos, gracias a ustedes por haber tenido esta conversación conmigo y pues hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias. Gracias.